Muchísimas gracias, muy buenos días. Hoy es un día bastante particular, ¿no? En Quito precisamente pues se han convocado desde diversos sectores. Hay un plantón en defensa de la familia y la patria, ¿no? De la familia integralmente, nuestra niñez, por temas que tienen que ver con una resolución de la Corte Constitucional, que de alguna manera pues vulnera los derechos, pone en peligro a nuestra niñez. Desde la perspectiva de la sociedad ecuatoriana, tradición y acción, básicamente, ¿cómo podemos comentarle a nuestra audiencia, a nuestros seguidores, esta situación que se ha generado? Muchísimas gracias, Alberto. Muy buenos días a todos los que nos oyen por la radio. Realmente estamos en una situación muy complicada en la nación porque sabemos que el Ecuador consta de un Estado democrático contra tres poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder judicial se encarga de juzgar y hacer cumplir las leyes, pero en el Ecuador sucede que el poder judicial prácticamente se encuentra legislando y haciendo que el poder legislativo y el poder ejecutivo acaten sentencias como si fueran leyes para aplicarlas para la nación. Entonces esto se viene dando desde 2019 con varias sentencias que ha realizado la Corte Constitucional, una más grave que otra. Yo me acuerdo que hace 2 años atrás, en 2021, se aprobó una ley en la Corte Constitucional que prácticamente despenalizaba en el Ecuador o permitía en el Ecuador la pedofilia, donde un niño ya de 14 años podía consentir relaciones sexuales con una persona mayor de edad. Hubo reacción, pero esta nueva sentencia que sale a la luz recién en este mes de enero de la Corte Constitucional sobre la niñez trans, en el fondo haciendo obligatorio, pide al Ministerio de Educación a partir de un caso que se da en la ciudad de Salinas, donde un niño de 5 años autopercibía mujer y se vestía como mujer, iba al colegio y supuestamente se dio un caso de discriminación con él. Eso fue hace algunos años atrás, en 2018. Normalmente una cosa que nosotros siempre decimos, que los niños en cuanto tal en este aspecto son muy subjetivos y se dejan guiar mucho por la influencia de los padres. Entonces psicológicamente detrás, literalmente el papel de los padres era guiar a este niño por explicándole la realidad de su sexualidad biológica, pero ellos comenzaron a adoctrinar a este muchacho realmente, que a mí me parece que tuvo que haber sido así, y se dio este caso que se llamó el caso Salinas, ¿no? Entonces se permite a partir de esto, para que supuestamente los niños trans no sean discriminados, que el Ministerio de Educación le pide a la Corte Constitucional que haga todo un acompañamiento para la niñez trans. ¿Qué conlleva todo esto? Un adoctrinamiento a los niños a aceptar la ideología de género, porque un niño es muy perspicaz, el niño va a decir la verdad. Si ve una realidad, le ve la realidad en su cocritud y ve que es un niño vestido de niña, o una niña vestida de niño, y no se lo va a decir, el niño no tiene filtros. Entonces la única manera de hacer para que para que los niños no digan la verdad en este aspecto, en el fondo es adoctrinarlos. Entonces este adoctrinamiento eh, ahora en adelante se va a dar por medio del Ministerio de Educación, donde se está haciendo toda una ley a favor de la ideología de género, el cambio de sexo en niños. Es realmente terrible lo que está sucediendo y los padres han reaccionado. Entonces la sociedad ecuatoriana está muy indignada con esta resolución de la Corte Constitucional, y porque eso no está en ninguna parte de la Constitución. Ellos deberían defender la Constitución y no lo están haciendo, porque en la Constitución consta el derecho de los padres a educar a sus hijos con sus principios, con sus valores, y se vulnera el derecho de los padres, se vulnera la infancia ecuatoriana, y por eso se está organizando este plantón en la ciudad de Quito, fuera de la Corte Constitucional. Se han unido varios líderes de la sociedad civil, se han unido personas influentes en el medio. Muchas personas están convocando a este plantón para decirle a la Corte Constitucional que rechazamos y resistimos, según el derecho de resistencia que consta en la Constitución, esta resolución de la Corte Constitucional, y que la familia ecuatoriana, la juventud ecuatoriana, la sociedad ecuatoriana rechaza totalmente esta sentencia, y a su vez pedimos que no se siga avanzando en esta línea, porque ahora viene otro caso que se llama el caso Amada, donde se quiere permitir el cambio de sexo en la cédula de identidad de los niños. Todo eso trae complicaciones más adelante en relación
a todo lo que tiene que acompañar estas Claro, resoluciones, la parte legal. porque si existe niñez trans y el Ecuador acepta todo esto, se expone a los niños, por ejemplo, a bloqueadores de pubertad, porque a un niño no se le puede hacer una intervención quirúrgica. Entonces, si se quiere realmente un niño preparar para hacerse transexual, existe algo que en otros países está causando mucho daño, que es 100% irreversible, donde se toman hormonas para bloquear la pubertad del niño, haciendo Claro. algo, un proceso totalmente irreversible. O sea, ese niño que bloquea su pubertad nunca va a volver a ser un hombre, por ejemplo. Y esa niña que bloquea su pubertad nunca va a volver a ser una mujer. Entonces, por eso es que uno no dimensiona, digamos, a la realidad que están exponiendo a los niños ecuatorianos. Hay un estudio que hizo Cambridge donde se dice que más del 45% de los jóvenes se autoperciben como transexuales han tenido deseos suicidas, de suicidarse. El 85% llega a la autolesión. El 64% ha tenido justamente estos pensamientos constantes de quitarse la vida. Entonces, es a este proceso irreversible que se está sometiendo a la niñez ecuatoriana por medio de una sentencia de la Corte, por sentencia de mayoría, por voto de mayoría, que son 5 jueces los que 5. terminan aprobando esto y que, lastimosamente, debido a la Constitución de 2008, la Corte Constitucional se encuentra totalmente, digamos, este órgano nace ahí, se cuenta blindado, por así decir, por la Constitución, lo que realmente les da a los jueces de la Corte Constitucional una especie de superpoderes de última instancia, donde lo que ellos dicen se tiene que aplicar y en el fondo, pues todo el mundo tiene que acatar. Correcto. José Ignacio, Por eso. Sí, Sí. antes de ir con Verónica, solamente una puntualización ahí. Estos protocolos que dispone la Corte Constitucional al Ministerio de Educación Pública, que lo instrumentalice, les da 6 meses, 180 días para que así sea. ¿Ha habido alguna reacción de parte del Ministerio? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿No? Porque ahí se habla, y eso es lo que quiero precisar también. ¿Qué ha hecho Educación Pública, el Ministerio? ¿Qué ha hecho Inclusión Económica y Social? Porque se habla de que incluso las funcionarias que están a cargo de estos ministerios en este gobierno también pues han sido prácticamente como que han estado de acuerdo con esta decisión de la Corte Constitucional, o al menos pues no han mostrado el rechazo que frontalmente habría que mostrar. Por supuesto. En la sentencia se habla que tiene que hacerlo en conjunto con la Defensoría del Pueblo. Y, digamos, cuando uno ve el recorrido de todas las sentencias de la Corte, junto con la Defensoría del Pueblo, que se están haciendo todas estas leyes contra la familia, contra las niñas ecuatorianas, que no es la primera. Y ahora existe un silencio que ya que realmente nosotros vamos a llamar a la acción, porque los ministros, en este caso la ministra de Educación, se debe al Poder Ejecutivo. Él es el que pone, Mm. pues, el presidente es el que pone a los ministros. Entonces, de una u otra manera, el presidente, Daniel Noboa, no ha tomado posición en relación a este aspecto, y a los que le consta hacer respetar la voluntad popular son aquellos representantes elegidos directamente por votación por la sociedad, por el pueblo. En este caso sería el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, al presidente y a la Asamblea. Entonces es un momento, digamos, muy importante para que el presidente tome posición en relación a estos aspectos. Lo vimos en la posesión de Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, donde él ya dijo que solo existe dos géneros, masculino y femenino, en primera fila. Entonces, lastimosamente no había una posición clara en estos aspectos, inclusive la ministra de Educación, pero se supone que si el gobierno va caminando en esta misma línea, de esta Correcto. tendencia internacional que ahora existe, de defender los valores, la familia, defender estos principios, pues es el momento de tomar posesión, es un llamado Así es. también. Permítame, José Ignacio, Verónica Landeta continúa con la sí, entrevista. yo voy más al otro aspecto, ¿no? Ya está dada la sentencia de la Corte, hoy obviamente pues disponen 180 días para que se hagan algunos cambios, tanto al Ministerio de Educación como a la entidad educativa, y obviamente pues esto tiene un espectro que abarca pues a todos los centros educativos. ¿Cómo reveemos eso? Ya en el otro plano, ¿no? Hoy día hay esa voz de protesta por parte de los ciudadanos que no se está de acuerdo con obviamente pues implementar este tipo de normativas en nuestro país, pero ¿qué tanto podemos rever eso? Realmente ahora lo que se espera y lo que se trata de lograr con este plantón es poner un alto
a la Corte Constitucional ya con estas sentencias que O sea, va a tienen haber mal un al llamado pueblo de ecuatoriano. atención por parte de los ciudadanos, pero ¿cómo podemos hacer que esto definitivamente decante en el tema de rever o de hacer una nuevo, quizás, revisión por parte de la Corte Constitucional? ¿Hay esa vía o no hay esa vía? Se podría, justamente un caso icónico que se dio en Estados Unidos, por poner por ejemplo, porque esto que está pasando en el Ecuador no solo está pasando aquí, está pasando en otros países. En el caso Roe versus Wade, que terminó aprobando el aborto en todos los estados, en Estados Unidos, fue aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, Claro. y por una sentencia bastante complicada también, es decir, en las penumbras de la Constitución, yo no sé si existe en lenguaje jurídico, pero ellos decían así, se aprueba el aborto, entonces se permite el aborto. Lo que se pudo hacer es nuevos jueces de la Corte, porque se van renovando cada tiempo, rever la sentencia y decir, bueno, esto no, esto es inválido, esto no tiene ni pies ni cabeza, entonces retrocedemos en este aspecto. Entonces, primero queda una responsabilidad a aquellos que son los encargados de poner, porque ahora se va a renovar la Corte nuevamente por 3 jueces más, entonces se hace un sorteo de quienes salen y normalmente el presidente, creo que la Asamblea y otros organismos dan a los candidatos para ser sorteados y elegidos para la Corte Constitucional y renovar en ternas, es decir, de 3 en 3, la Corte. Entonces, ahora esperemos quiénes van a ser los nuevos jueces. Realmente les compete rever estas sentencias. Hay 4 jueces, entre ellos 3 que tuvieron muy buenas posiciones de rechazar esta Esta sentencia. sentencia. Inclusive dice que la juez Corral dice que ellos literalmente están haciendo una especie de activismo judicial. Son jueces totalmente parcializados y por lo tanto no pueden juzgar, porque una de las cosas de los jueces que tienen que ser imparcial, y hay esa posibilidad, a su vez también, de que también el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo resistan a la asistencia de la Corte y no simplemente el protocolo. Entonces eso es lo que se quiere lograr también. Por, Si el ajá. Ministerio de Educación no hace el protocolo y se declara en resistencia a la decisión de la Corte, apoyado por el Ejecutivo y el Legislativo, se puede tener buenos resultados y en el fondo queda una sentencia vacía porque, digamos, no es algo inviable que los otros poderes del Estado no acatan, no aceptan, por así. Por parte de los ciudadanos, aparte del plantón que hoy se registra, nos recuerda, por favor, la hora y nos recuerda el sitio. ¿Qué otra acción adoptarán? Eh, Además de este plantón, se está planeando una recolección de firmas Ok. dirigida especialmente al presidente y a la Asamblea Nacional también para pedir justamente lo que acabamos de mencionar, ¿no? Que ayuden a defender la vida y la familia. Ahora, esta acción va a ser en conjunto con otras organizaciones. También se está organizando, me recuerdo, plantones para el 5 de febrero, para el 29 de marzo, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana ha convocado para hacer un plantón a nivel nacional. Es decir, esta lucha recién empieza, este plantón es el inicio de una batalla que vamos a seguir librando la sociedad ecuatoriana, la familia ecuatoriana en conjunto, para defender a las niñas y la familia. Por eso invitamos a todas las personas que nos escuchan y puedan ir ahora más que nunca reaccionar, a no quedarse de brazos cruzados y a ir a defender a nuestros niños, a la familia, porque es el momento oportuno para hacerlo. Vamos a estar por la Corte Constitucional en la ciudad de Quito. Bien. A las 11:30 de la mañana comienza el plantón para pedir a los jueces de la Corte Constitucional que se respete a la familia, que se respete a las niñas y que no se sigan dando estas sentencias en contra de la familia ecuatoriana, ¿no? Y que se revea nuevamente este proceso y a su vez pedir que se defienda y que se respete la Constitución, que en el Claro fondo que ellos sí. deberían velar por eso y son los que están atacando, ¿no? Hay que activarse rápido porque corre el tiempo, 180 días, y definitivamente pues estaría sentada estas resoluciones por parte de la Corte Constitucional. Gracias a José Ignacio Gómez. Claro que sí, y solamente algo adicional, ¿no? Expresar, son muchos criterios que se han vertido sobre este tema, columnistas de distintos medios de comunicación. Importante destacar, ¿no?, la posición de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, ¿no?, que mostraba su enérgico rechazo a esta decisión, pues, de mayoría de la Corte Constitucional en el llamado caso Salinas, que impone esto, que es importante que lo sepa nuestra audiencia, que impone la ideología de género en el sistema educativo, ¿no? Una mayoría, dice la Conferencia Episcopal, una mayoría en la Corte Constitucional ha impulsado una agenda mal llamada progresista que busca imponer una cultura de muerte y de deshumanización
a toda costa. Y José Ignacio, vale la pena también, ¿no?, mostrarle a los ecuatorianos, muchos no saben, ¿no?, cómo está integrada la Corte Constitucional. Son 9, ¿no?, los jueces constitucionales. Esta mayoría, ahí está, señores, y es bueno que los conozcan. Justamente, pues quien encabeza esto es el presidente de este organismo, Alí Lozada Prado, está acompañado de Daniela Salazar Marín, ¿no? Daniela Salazar Marín, Alejandra Cárdenas Reyes, Carla Andrade Quevedo y Joel Escudero Solís. Conózcanlo. Estos son los jueces constitucionales que precisamente promueven esto, que no está bien. Y por eso es que justamente levantamos nuestra voz y nos unimos a esta iniciativa. Definitivamente no a la niñez trans. Esperamos que muchos ecuatorianos, José Ignacio, que muchos ecuatorianos precisamente acompañen esta iniciativa. Como usted decía, son distintas organizaciones las que han hecho escuchar su voz, han levantado su voz, muchas personas conocidas, muchas personas que tal vez no las conozcamos, pero en todo caso pues van a estar el día de hoy en los exteriores de la Corte Constitucional en Quito, allá en la José Tamayo y Lizardo García, acompañando esta gran iniciativa. Definitivamente no se metan con los niños. Si ustedes tienen sus desviaciones, y me refiero a quienes están pues promoviendo todo esto desde la Corte Constitucional, ustedes son adultos, ustedes están en capacidad de tomar una decisión, pero por favor no se metan con nuestros niños, porque definitivamente esto resulta pues terrible, un mal precedente. José Ignacio, agradecerle mucho por estos minutos. Sabemos que mucha gente pues está siguiendo esta entrevista con gran interés por conocer los detalles y ojalá se pueda rever todo esto, ¿ah? Muchísimas gracias, muy amable, y felicito también a la radio por tomar esta defensa de la niñez ecuatoriana que nos compete a todos realmente en estos momentos tan importantes para el Ecuador, y que esperemos que estos actos marquen una precedencia a nivel nacional, que realmente la mayoría de los ecuatorianos rechazamos todas estas ideologías que atentan contra los más pequeños y que realmente tenemos como base fundamental a la familia, ¿no? Entonces, le agradezco muchísimo y gracias a todos los radioyentes. Gracias a usted, José Ignacio Gómez, ¿no?, el director de Tradición y Acción Ecuador. Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Cerramos ahí esta primera entrevista. Vero, ¿algún detallito adicional antes de irnos a la pausa? Recapitular, 11 en punto, afuera de la Corte Constitucional.